Estimados hermanos, hermanas, el mes de mayo tradicionalmente es, dentro de la tradición de nuestra iglesia metodista, la celebración del mes del metodismo. Especialmente hacemos memoria a la experiencia de Juan Wesley ocurrida el 24 de mayo de 1738 en Inglaterra, en la capilla de Aldersgate, en Londres. No veneramos a la persona de Juan Wesley haciendo memoria de este acontecimiento, sino valorando precisamente lo que ocurre a partir de esa experiencia en la vida de este hombre, que da origen a lo que hoy día es la iglesia metodista a nivel mundial. Él nunca quiso formar una iglesia. Él fue un clérigo anglicano que vivió y murió siendo ministro de la iglesia anglicana. Quería un despertar al interior de la iglesia, especialmente manteniendo una preocupación por aquellos sectores a los cuales la iglesia no le brindaba mayor atención, o más bien no le brindaba atención. Fruto de esa conversión es que Wesley se lanza a abarcarlo de la pobreza, de la miseria, de la explotación, del hambre, de la educación. Hay muchos que hacen memoria de la experiencia anterior a este acontecimiento del movimiento metodista que surge en la Universidad de Oxford, junto con su hermano Carlos, menor que él, y Jorge Whitefield. Pero lo que ocurre a partir del 24 de mayo marca un rumbo distinto, porque él tiene una experiencia profunda de conversión, que podemos hablar de un antes y un después, porque las primeras experiencias dentro del ámbito de su vida de joven en la universidad era buscar de alguna manera un acercamiento de renovación interior, en una búsqueda, en la lectura, de la visitación a los enfermos, pero no había esa convicción profunda que adquiere después de ser pastor y habiendo tenido una experiencia frustrante en el año 1735, cuando le correspondió ir a Norteamérica para evangelizar. Pero también ese viaje marca en él enormemente la relación y el contacto que tuvo con los hermanos moravos a quienes conoció en el barco, donde él fue capellán de esta embarcación. Les llamó la atención la profunda convicción de fe que tenían estos hombres ante la tormenta y el riesgo de la muerte, la paz, la serenidad con que enfrentaron ese momento. Y la relación con los moravos le permitió ir profundizando en esta búsqueda que finalmente tiene su encuentro definitivo allí en la experiencia del 24 de mayo de 1738. Por eso recordamos el día 24 de mayo como el Día Internacional del Metodismo, haciendo memoria de esta experiencia y que nos permite también mirar la historia, lo que ha ocurrido y lo que eso significa para nosotros también en el presente, de nuestro compromiso y de nuestra fidelidad con el mensaje de Jesucristo. Fieles a la palabra del Señor, enraizada profundamente en la tradición que tiene una coherencia consecuente con ese mensaje del Evangelio.
Celebramos 282 años de la experiencia de Juan Wesley, un 24 de mayo de 1738, allí en Londres, Inglaterra, en la capilla de los moravos en Aldersgate, en la calle Aldersgate. Experiencia que marca un rumbo distinto, escuchando los cánticos de los moravos y sobre todo la lectura, el prefacio de Martín Lutero sobre los romanos y también sobre Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Juan Wesley va a experimentar un cambio profundo. Y por supuesto, esta experiencia va a dar un vuelco enorme a este movimiento, le va a dar una cierta dinámica, le va a imprimir una nueva perspectiva, esta experiencia, dentro de lo que va a ser el ministerio de Juan Wesley. Cambió su forma de ver la salvación, de una basada en hacer buenas obras, en ahora basada en la gracia de Dios. Por lo tanto, va a ser ese el eje fundamental en su predicación, ahora basada sobre la gracia de Dios, y va a enseñar precisamente sobre eso, la gracia previniente, justificadora y santificadora, y va a enfatizar sobre los medios de gracia, poniendo su énfasis en la oración, en el estudio de las Sagradas Escrituras y en la celebración y participación de los sacramentos del bautismo y la cena, una vida devocional basada en el ayuno y otras formas de experimentar la presencia de Dios y la formación de grupos de oración y de preocupación también por las necesidades de los más desvalidos. Esta experiencia le va a dar una vitalidad y una fuerza profunda que le lleva a concebir que había operado precisamente un cambio profundo en su corazón por la fe en Cristo. Lo dijo, sentí arder en mi corazón de una manera extraña, que me llevó a confiar en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y recibir así la seguridad de que Él había borrado todos mis pecados y que me salvaba de la ley del pecado y de la muerte. Expresa que se puso a orar con todas sus fuerzas por aquellos que le habían perseguido y ultrajado, y dio testimonio público de lo que verdaderamente había sentido por primera vez en su corazón. Esta experiencia del 24 de mayo, que le da una plena certidumbre de la fe en Cristo, de sentirse plenamente liberado de sus pecados y que le lleva precisamente a abrirse a un horizonte de la individualidad, a mirar también esta horizontalidad de la fe. No solamente va a poner el acento en la santidad personal, sino también en la santidad social, que va a impactar enormemente en la misma sociedad, provocando cambios y transformaciones profundas. Podríamos hablar de Wesley tiene un nuevo nacimiento y por lo tanto, fruto de ello, se lanza en una tarea enorme de transformar a la nación, en primer lugar a la iglesia, esparcir esta santidad por toda la nación. Su objetivo principal, tengo un solo punto de vista, afirmó en una ocasión: promover en cuanto me sea posible una religión vital, práctica, y por la gracia de Dios preservar e incrementar su vida en el alma de los hombres. Fue un gran evangelista. Sacudió a su primera congregación después de haber recibido a Cristo. Su primer mensaje fue la salvación por la fe. El primer mensaje que predicó al aire libre cuando le tocó el desafío que le presentó su amigo Jorge Whitfield, que le dejó esta responsabilidad. Y podríamos decir que esto también marca un hito importante en su vida, el 2 de abril de 1739. Recuerda esta experiencia. A las 4 de la tarde decidí ser más vil, porque había una prohibición de predicar al aire libre.
y él toma la decisión. Proclamé en los caminos las buenas nuevas de la salvación. Cerca de 3.000 personas, hablando desde una pequeña ladrillera en un terreno fuera de la ciudad. Esta experiencia fundamental en la vida de Wesley, que fue la segunda después del 24 de mayo, y él lo recuerda en más de alguna ocasión. Este hecho de predicar al aire libre comenzó el 2 de abril de 1789 y continuó por más de 50 años, profundamente consciente de su divinidad, pero raramente abatido, a menudo bajo tensiones, pero siempre seguro sobre un fundamento firme. Da una forma a este movimiento del siglo XVIII que transformó a la Inglaterra de aquel entonces. Eso recordamos el 24 de mayo de 1788, esta experiencia de Wesley la recordamos enormemente como el inicio del movimiento metodista. Cuando se le prohibió a él prácticamente ocupar el púlpito, resuena con firmeza coherente: el mundo es mi parroquia. Claro, era la tarea que Dios le tenía en sus manos. Queridos hermanos y hermanas, somos herederos de esta tradición. Un hombre metódico, organizado, disciplinado, la forma como él enfrentó los desafíos que Dios le puso en el camino. Por eso celebramos el 24 de mayo como el inicio del movimiento metodista. Recordar la historia. Hoy día somos más de 90 millones de metodistas en el mundo. Llevó a exclamar con una convicción profunda: desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Pero seguimos vigentes en el mundo. Tenemos una clara identidad como Iglesia Metodista, fruto de la orientación que le dio precisamente este hombre. Somos la Iglesia de la palabra, somos la Iglesia de los sacramentos. Predicamos la palabra de Dios y administramos debidamente los sacramentos, sin distinción de clases, sin exclusión alguna. Hablamos de una comunidad fraterna, acogedora, donde se predica la palabra de Dios y donde se observan debidamente los medios de gracia, la oración, la lectura sistemática de la palabra de Dios, la meditación profunda de ella. Gracias damos a Dios porque nos permite a nosotros también hacer una revisión respecto de nuestra práctica en los tiempos que nos toca vivir. Hoy, a lo mejor en esta comunidad doméstica, tenemos el mayor tiempo para la lectura de las Sagradas Escrituras, para la meditación profunda de ellas, para la oración, como así también para la celebración gozosa en el cántico, que de alguna manera produce en nosotros una serenidad, una certeza y una confianza profunda en Cristo, el Señor de la vida. En esta búsqueda de santidad personal también está la santidad social, en la preocupación por el que necesita del amparo, del socorro, de la ayuda, de la fortaleza. La que nosotros recibimos del Señor es la que también somos llamados a compartir con el otro.
este movimiento dejó una herencia no solo en la teología, sino también en la himnología, que es el otro marco distintivo, no solo en la vida de Juan, de alguna manera también escribió algunos signos, o tradujo algunos signos desde el alemán al inglés, pero aquí en el ámbito de la himnología juega un papel fundamental, que es el apoyo hacia la teología de Juan Wesley. Fue su hermano Carlos, compuso más de 6.000 himnos que entre nosotros conocemos muy pocos en el idioma castellano, pero hay uno que sí se destaca y que lo cantamos en muchas oportunidades y ocasiones, que de alguna manera también es un himno tremendamente significativo, es el original del texto de Carlos Wesley. Si tuviera 1000 lenguas para celebrar a mi Salvador, y en el lenguaje nuestro decimos prácticamente 1000 voces para celebrar, pero otras traducciones hablan de 1000 lenguas para celebrar. Que tengamos nosotros también esas lenguas para celebrar al Dios que nos ama tanto, que fue capaz de brindar la vida de su propio Hijo, y que podamos también hacer una reflexión profunda de nuestra propia experiencia de fe, de nuestro propio cambio, de nuestra propia transformación, no imitando la vida de Juan ni de Carlos ni de los que vinieron más adelante, sino imitando la vida de aquel que nos salió al camino. Bueno, como le salió a Juan, también nos salió a nuestro encuentro. Jesucristo, el Señor. El fuego, la llama que nos identifica del Espíritu sea la que nos impulse siempre para servir al Señor y a nuestro hermano. Que la gracia del Señor sostenga siempre nuestra fe, nuestra esperanza. Todo cristiano metodista es una persona que ha sido redimida por la gracia de Dios a través de un encuentro personal con Jesucristo, y que a partir de esa experiencia de fe, el Espíritu Santo actúa constantemente en su vida, llevándolo hacia un camino de santidad y perfección en su vida diaria. Pone en práctica la religión del amor, el amor a Dios y a toda la humanidad, tal como nos enseñó nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Juan Wesley.